Bueno, entonces, ¿cómo nombra al acto de linchar? ¿Qué subjetivemas utiliza? Transgresión de la ley. A ver, ¿en qué línea estás? En la 7. Un Estado que silencia, ampara y alienta la transgresión de la ley. Claro, no, pero está hablando de la transgresión de la ley de los que roban, no de los linchadores. En cualquier caso, los delincuentes dan por descontada la bendición de un Estado que silencia, ampara y alienta la transgresión de la ley. Justamente lo que ella está planteando en el artículo es que a los delincuentes, a los que ella considera delincuentes, la ley los ampara y alienta la transgresión de la ley, y a los que lincharon los están buscando para aplicarles una pena. ¿Sí? En ese caso, la transgresión de la ley no es el linchamiento, es el acto de delinquir del que roba. Después puse mano propia. ¿Dice mano propia? ¿Qué sucedió? Vamos que faltan. Estoy acá. Ciudadanía harta de la impunidad, te quedaste en la consigna anterior, Franco. Ciudadanía harta de la impunidad eran los subjetivos para referirse a quienes linchaban, y ahora estamos hablando del linchamiento. Y Lourdes, mano propia, te está faltando todo lo anterior. Una lamentable justicia por mano propia. O sea, en el caso de Martín Coan, si bien digo, él hablaba de mano propia y nada más que de mano propia, pero acá ella habla de justicia por mano propia. Y bueno, le agregan lamentable, porque sí, es lamentable. Pero ella lo nombra como justicia de ojo, porque no es un dato menor. El otro Lo lo tomé saca. como ejemplo también del que habías puesto, que pusiste mano propia, entonces lo vi Claro, y puse pero mano te das cuenta la diferencia, ¿no? Porque Martín propia. Coan habla de mano propia y la palabra justicia no aparece, pero acá sí. Lourdes, ¿sí? Puse, sí, te entendí. Puse Acto matar en un... colectivo. Bien, perdón, acto colectivo, dice Franco, está bien, es un acto colectivo. Sí, Lourdes, estabas por decir algo. Puse matar en una villa. Eh, Después crímenes de primera y crímenes de segunda. No, pero es que ahí no está hablando del linchamiento. A ver, cuando habla de crímenes de primera y crímenes de segunda, está diciendo que cuando hay una riña, en una situación de riña, en un homicidio en riña en una villa, la, se, la, se la tipifica, ¿sí? Y difumina la pena entre quienes participaron hasta nulificarla. Es lo que está, digamos, lo que está planteando. O sea, que si matan a alguien en una villa es un acto de inseguridad, pero por estas cuestiones del Estado y de la justicia, qué sé yo, lo neutralizan hasta nulificarlo. ¿Sí? Bien. Y No, ahí que no es un homicidio en acto de riña. linchamiento, eso sería un acto de inseguridad. Bien. Y ahí que leíste homicidio en riña, ahí ese iría también. Es lo mismo. El- En este párrafo lo que está diciendo es, lo que, y en todo el texto en realidad lo que está diciendo es, cuando el ciudadano sale a poner orden en donde no hay, a ese lo acusan de asesino. Pero cuando se matan en otras circunstancias, no pasa nada. Ahí la justicia no opera, esto entra por una Bien. puerta y sale por la otra. Fíjate que termina diciendo, es un horror el artículo, es terrible en un montón de sentidos.
esta parte en la que habla de esta naturalización que existe de la violencia en las zonas marginales, la verdad que tiene razón, ¿no? Matar en una villa forma parte del escenario natural, es lo esperable, es terrible lo que está diciendo, y en este punto yo creo que un poco de razón tiene, que hay cosas que están naturalizadas que es un desastre, que están naturalizadas, ¿no? Que la inseguridad está recontra naturalizada, y si es en lugares marginales muchísimo más, pero bueno, es un terreno en el que no me quiero meter, no comparto ni casi nada de lo que dice, pero en este punto creo que está bien lo que está diciendo, porque es cierto que hay una naturalización de la violencia que es heavy, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. No son subjetivas que estoy utilizando para referirse a los linchamientos. A ver, vamos a ver acá. ¿Sí? Algunos los nombraron. Yo tengo listados estos. Reacción, lamentable, justicia por mano propia, bueno, linchamiento, en un momento habla de linchamiento, acto colectivo, atacan hasta la muerte y anticuerpos para defender un cuerpo social muy enfermo. Bueno, todos me parecen muy interesantes para analizar. Reacción, ¿qué es una reacción? O sea, una reacción, si yo en cualquier otro texto que yo utilizo la palabra reacción, alguien me podría decir, ¿por qué la reacción? ¿Por qué la palabra reacción la considera subjetivema? ¿Por qué podría ser un subjetivema la palabra reacción? Bueno, les pregunto Bueno, yo a profe, ustedes, ¿por qué les parece? Sí, vi Lautaro. me parece que ahí el compañero que comentó me parece que lo puso Sí. de forma más resumida. Sí, es una consecuencia. Una reacción es una consecuencia, ¿sí? Es decir, está bien, yo salí a matar a alguien, pero en realidad es una consecuencia de otra cosa que pasó antes. Fíjense que está haciendo lo mismo que hace Martín Cohen, ¿sí? Sacar responsabilidad. O sea, Cohen decía, te robaban porque te descuidaste, bueno, jorobate, es tu culpa. Sí, acá también, bueno, te lincharon, pero porque vos tenías la culpa. Algo habrá, bueno, el algo habrás hecho, ¿no? Para que los ciudadanos reaccionen así. Bien, reacción, la culpa es del otro. Justicia por mano propia, lo que Cohen no quiere nombrar es justicia. Es lamentable, sí, pero es justicia. Lo que nos falta, lo está haciendo el ciudadano. Bueno, habla de linchamiento en un momento, habla de acto colectivo. Un acto colectivo es la entrega de diplomas de 5º año. Puede ser un acto colectivo, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá es matar a patadas a alguien. Atacar hasta la muerte. Con atacar hasta la muerte está haciendo lo mismo que con autores de los linchamientos. Atacar no es matar, ¿sí? Está corriendo el foco del problema, porque cuando yo ataco, puedo atacar incluso hasta verbalmente. Entonces ella habla de atacar, está bien, hasta la muerte, pero el foco está en atacar. Lo que están haciendo es atacar, ¿no? Cuando en realidad mataron. Y bueno, la metáfora, que no necesita ningún tipo de explicación, la última, está más o menos en la misma línea de reacción, pero bueno, de manera metafórica, ¿no? Que el linchamiento es un anticuerpo. El anticuerpo es algo que un cuerpo necesita para defenderse de lo que lo ataca. ¿Sí? O sea que el linchamiento en definitiva es algo positivo, necesario, que tenemos que tener y que además nos hace bien porque nos está defendiendo de lo que nos viene a atacar. ¿Sí? Bueno, Profe, sí. ¿daño puede ser? ¿En qué línea estás? Espera que lo busco. Franco dice que en la línea 20. En toda sociedad civilizada la reparación del daño es competencia. ¿Ahí? 43. A ver, vamos por parte. En la línea 43 dice la reparación del daño es competencia de un organismo judicial. ¿Ahí a eso te referías, Lourdes? Sí, pero creo que es por otra cosa. Sí, no, porque justamente está diciendo que la reparación del daño no debería ser un linchamiento. Debería hacerse por
lo que dice acá, ¿no? Que es competencia de un organismo judicial. Acá finalmente termina pasando lo que pasa porque la justicia no funciona bien según ella. ¿Sí? Y entonces los sujetos dañados tienen que hacer otra cosa. En la línea 26 donde dice ilícito pero comprensible. A ver, línea 26. Ilegítima. Ilegítima, ¿no? Ilícito no, Franco dice ilegítima pero comprensiblemente, sí, quienes sustituyeron al Estado ausente, ilegítima pero comprensiblemente, lo pusimos como apelativo o subjetivema de los linchadores, quienes sustituyen, bueno, sería la sustitución ilegítima pero comprensible, sí. Sí, en definitiva, sí, yo creo, o sea, como está planteado acá, ya lo pusimos en los subjetivos que tienen que ver con quienes linchan, ¿no? Si lo das vuelta y decís sustitución ilegítima pero comprensible del Estado ausente, claro, ya no sería quienes linchan, sino el linchamiento sería la sustitución, es un tema de tipo de palabra. Es lo mismo. En definitiva, a mí, ¿por qué me interesa que hagamos este cuadro? Bueno, todo este cuadro, después de esto, si lo pones quienes sustituyen ilegítima pero comprensiblemente al Estado ausente como subjetivema en quienes linchan y sustitución del Estado ausente en la manera de nombrar el linchamiento, en realidad estás diciendo dos veces lo mismo y no es necesario. Lo que es necesario es, bueno, encontrar subjetivemas que nos permitan ver a partir de todo esto qué construcción del mundo se está haciendo. Entonces, si lo pones dos veces no pasa nada, el punto es que lo reconozcas como subjetivema, como nombrando a los linchadores o nombrando el linchamiento es lo mismo, ¿sí? El punto es, a partir de todo esto, bueno, ¿qué conclusión puedo sacar? ¿Qué conclusión puedo sacar de alguien que utiliza la primera persona del plural y no la del singular? Nosotros de máxima extensión, en la que plantea que estamos todos como suscribiendo esto, ¿no? Que habla del que roba en términos de reo, pero también de genocida, y que el linchamiento es un anticuerpo necesario para vivir. ¿Mm? Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Yo les digo, bueno, les decía la otra vez, la verdad es que quedarnos solamente con la identificación me parece que es poco, tampoco vamos a poder hacer un gran análisis porque no hemos tenido tiempo para practicarlo, pero bueno, por lo menos alguna conclusión, ¿no? Alguna conclusión. Es un texto en el que se justifica la violencia, evidentemente todo lo que está diciendo, o sea, está justificando la violencia, o sea como sea, hay gente que salió a matar y esa gente prácticamente no aparece en ningún momento nombrada como gente que mató, ni siquiera digo asesinos, como gente que mató, aparece nombrada todo el tiempo como ciudadanía, como vecino, como víctima. Bueno, es un texto en el que se está justificando la violencia, es un texto en el que se nombra al muerto como genocida, al que roba como genocida, ¿sí? Digo, siempre hablando de la construcción. Entonces, es un texto que justifica la violencia y que es violento. Todas estas cosas son violentas, ¿sí? O sea, nombrar al acto del linchamiento como un anticuerpo es violento. Es violento nombrar al que roba como genocida. Entonces, fíjense cómo van un poco de la mano la construcción de la enunciación, un texto o sea, que justifica la violencia con una selección de un montón de elementos que generan violencia, porque uno termina de leer este texto y dices, Dios, parece que tenemos que salir todos a matarnos a palos, ¿no? Para restablecer el orden. Y desde un nosotros que somos todos, que cuando somos todos, medio que quiénes, entonces, ¿no? No aparece la primera persona, no aparece la primera persona del singular, no aparece un yo diciendo yo me hago cargo de esto, como si apareciera en el texto de Cohen. Y también, digamos, tiene que ver muchas veces con cuál es la posición dominante ideológica en la sociedad. Piensa que este es un texto de 2014, bueno, es como si lo hubieran escrito ahora, ¿no?
cuál es la posición dominante y cuál es la, digamos, cuál es la posición hegemónica y cuál es la que está en contra de esa situación hegemónica. Claramente este texto en ese momento estaba yendo contra un sistema que es el que se describe y se denuncia en el texto. Y la posición de Cohen es mucho más sencilla porque es la posición hegemónica en el 2014. ¿Sí? Bueno, nos tendríamos que meter a hablar de demasiadas cuestiones políticas y no nos vamos a meter, pero había en general, desde el poder, una mirada más similar a la de Martín Cohen que la de Eliana Cohen. ¿Sí? Entonces, siempre el que se encuentra en un lugar, como lo mismo pasa con los textos, con los artículos de la campaña de la legalización del aborto, ¿no? Los textos en general que piden por la legalización son un poco más fuertes, porque están en el lugar en el que están pidiendo, están reclamando, tienen que ir a buscar, están denunciando, y es mucho más fácil sostener la posición hegemónica, que es un poco el lugar en el que se pone Martín Cohen en este texto, en el que se va al otro extremo y quita absolutamente todo tipo de responsabilidad a quien delinque, ¿no? De hecho, hasta ni siquiera, como habíamos visto, es culpa del que es robado. Entonces, bueno, nada, sacar algún tipo de conclusión. Como no sabemos todavía con qué textos vamos a trabajar, no les puedo decir qué tipo de conclusión vamos a sacar, fíjense en el momento, pero algún tipo de conclusión en las consignas en general lo planteamos como qué efecto de sentido se quiere lograr, por ejemplo, con estos subjetivemas o con estos deícticos. Cuando hablamos de ese efecto de sentido tiene que ver, bueno, justamente qué conclusión podemos sacar, por qué se eligió esto, por qué este enunciador en esta situación, en este momento, eligió presentar al mundo de esta manera, alguna conclusión. Yo les decía antes que, bueno, que no vamos a trabajar con un texto tan largo en el parcial. Si trabajamos con un texto, trabajaremos con algo más breve, pero acá. Por ejemplo, les muestro, estamos viendo un afiche. Sí. Bueno, en el final de ahora del primer cuatrimestre, tomamos este afiche. En el final, como es final, justamente entran todos los temas del primer y del segundo parcial. Entonces, con este afiche se tomaban cuestiones de enunciación y también PERS, ¿no? Nosotros en este segundo parcial PERS no entra porque ya lo tomamos, pero, digamos, a mí no me gusta especialmente este afiche para trabajar enunciación porque no hay muchos subjetivos más para trabajar, pero sí aparecen elementos de deixis de persona que los invito entonces ahora. Les invito a que me digan qué deícticos de persona y de tiempo aparecen. Lo leo porque no sé si está muy claro. Profe, ¿querés ponerle Sí. un poco de zoom? Porque quedó muy chiquita la imagen. No sé si se lee, porque está medio pixelado. No sé. No, ahí sí se lee perfecto. Bien, algunas recomendaciones para evitar ser víctima. En Home Office, asegúrate de tener conexiones y equipos seguros, proteger la red con contraseñas adecuadas, combinar letras, números y caracteres especiales, y además usar un software original y antivirus actualizado. Cuentas bancarias. Si recibes un supuesto correo oficial de alguna entidad advirtiendo que tu cuenta o tarjeta se bloqueó, recomendamos ignorarlo y no seguir el enlace que brindan. O sea, necesitan gente de letras que los asesore un poquito en la confección. Unos temas medio raros aparecen, pero bueno, no importa. Empecemos por la persona. ¿Qué elementos, qué deícticos de persona aparecen? Da la sensación de que cada uno de los ítems lo hubiera escrito personas distintas, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? Bien, Franco. Asegúrate, segunda persona del singular, del primer párrafo, del primer ítem. ¿Por qué parece que lo hubieran escrito dos personas distintas?
Porque hay No, una... no, Sí, Franco. no sabría decirse, o sea, no sabría decir, se ve como cuando que la estructura de los dos textos se ve diferente. La estructura, en el primer caso le habla un tú y en el segundo le habla un vos. Sí, también eso. Sí, eso, sobre todo, asegúrate es tú. Nosotros diríamos asegúrate, ¿no? Asegúrate, sobre todo si decides después si recibís, si no, sería si recibes. Bueno, detalles. Pero bueno, nosotros no nos vamos a meter en eso. Sí, que en el primero entonces aparece ese asegúrate, que tiene un T, ahí bueno, segunda persona del singular. Bien. ¿Qué más aparece? Bueno, recibís. Recibís, ¿y qué más? eh, recomendamos. Bien, antes del recomendamos tu cuenta, ¿no? Entonces acá tenemos Tu cuenta. dos personas. La segunda del singular, que ahí podríamos decir por qué, con la segunda del singular aparece el tú, el vos, ¿sí? ¿Por qué podríamos en estas conclusiones que yo digo, bueno, podemos sacar conclusiones? ¿Por qué utiliza la segunda del singular? Por un lado, porque en realidad le está hablando a toda la población. ¿Y por qué el tuteo o el voceo y no se habla de usted? Asegúrese de tener conexión. ¿Qué se les ocurre? Porque quiere generar esa complicidad con el usuario, como que le está hablando a él. Bien, esto que ya habíamos visto en algunos otros afiches, ¿no? Que con la segunda persona del singular es más directa la interpelación. Uno no se puede hacer el distraído. Me están hablando a mí. Me están hablando a mí. ¿Y por qué vos? ¿Por qué tú y no usted? ¿Se les ocurre? Bueno, vos recién hablabas de complicidad, puede ser también por ahí, que venga por ese lado, más informal. Pero yo creo que además acá hay otro elemento que opera en esa elección del voceo frente al usted. Frente A a un tratamiento la más... edad de las personas a las que se le... Sí, sí, ¿no? De hecho, bueno, los dibujos la verdad que muy bien no se ven, pero son personas jóvenes las que aparecen representadas. Y además, en general, esto lo podemos... Esto quería decir también con el texto anterior. Esto también lo podemos relacionar con el carácter de dialógico del enunciado según Bakhtin, ¿no? Cómo esto está en relación a enunciados previos que tienen que ver con denuncias o quejas que tienen que ver con las estafas que se hacen de manera virtual. Evidentemente, en tanto recomendaciones apuntan a generar una respuesta, que uno esté advertido, que no meta la pata, que no haga ninguna de estas cosas que acá se dicen que no hay que hacer. Y también hay un diálogo con otros enunciados semejantes que coexisten, ¿no? En este momento. Y si uno piensa por ahí más que en afiches, en propagandas, por ahí más que publicidades de la tele, del gobierno en relación a cómo de cualquier gobierno, ¿no? Digo, de gobierno, de ciudad, de nación, ahora, hace 3 años, muchas veces los mensajes que tienen que ver con tecnología, vieron que aparecen como gente joven ayudando a los abuelos, ¿no? Ayudándolos a operar con la tecnología. En general el enunciatario es el joven, aun cuando el destino del mensaje sean los jubilados, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, se asume que la persona mayor no está familiarizada con la tecnología, es un prejuicio, ¿no? Bien. Digo, hay mucha gente joven que no tiene acceso a ningún tipo de tecnología y hay gente mayor que se maneja mejor. Entonces, nos metemos en cuestiones relativas. Gente mayor que yo, al menos, que se maneja mucho mejor que yo con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, se trabaja con ese prejuicio de que la gente mayor no accede de una manera muy fácil a la tecnología, que la gente joven sí. Prejuicio. Bien, ¿qué más? Aparecía el recomendamos, Lourdes, lo había nombrado. ¿Qué persona es? Primera persona del plural. ¿Qué tipo de nosotros es? Excluyente.
Exclusivo. Sí, nosotros exclusivo. Exclusivo. ¿Por qué? Porque está hablando de las personas que trabajan en la empresa. O sea, los que se encargan de mandar estos mensajes y que son parte de la empresa. Bueno, no es una Porque no empresa. incluye al enunciatario. Ahí va. Porque es un consejo que nosotros, que no más que una empresa, en realidad es el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Entonces nosotros desde el Ministerio, nosotros desde el gobierno, los que sabemos de este tema, ¿sí? Los especialistas, esto lo habrá hecho algún especialista, te recomendamos a vos, nosotros, a vos, que quedas excluido de este de nosotros, que te manejes de esta manera, ¿sí? Es un claro ejemplo de nosotros exclusivo. Bien. Bueno, yo les decía antes, lo voy a checar un poco porque les decía antes, no es muy interesante para trabajar subjetive más este texto, por eso yo no lo tomaría, o sea, esto no lo hubiera tomado yo en el segundo parcial, ¿no? Para trabajar subjetiva, porque no. Podríamos tener como subjetivema el hecho de que se trate a la segunda persona de una manera informal, pero después no hay demasiados elementos subjetivos. Es un consejo, qué sé yo. No tenemos mucho de dónde tomarnos, de dónde agarrarnos para trabajar otro tipo de subjetividades. Así que yo no lo hubiera tomado porque acá solo tenemos para ver deícticos. Pero bueno, para ver deícticos me parece que estaba bueno y para que ustedes vean que digo, no van a ser necesariamente textos como los de Cohen y Cohen, lo que vamos a trabajar puede ser cosas más así. Muchas veces que sean más breves es más complicado, pero bueno, obviamente que de ninguna manera vamos a tratar de elegir algo complicado, obviamente. Y bueno, y ahora sí, entonces, hablando concretamente del parcial, bueno, el parcial va a ser, la dinámica va a ser exactamente igual que la del primero. Vamos a salir acá si les veo. Esto es, va a haber una tarea en el campus que va a estar accesible a las 9 y que van a tener tiempo hasta las 11 para hacer. 11:05 como máximo en el campus, 11:15 como máximo por mail, me la van a tener que mandar también por mail. Y en general, en cuanto a la dinámica de entrega y todo eso, va a ser igual que el primero. En cuanto a las consignas van a ser también similares al primero en el sentido de que vamos a ver, por una parte van a tener que desarrollar conceptos teóricos, pero siempre en relación a algún ejemplo o algún caso que van a tener que explicar ustedes y que dé cuenta que entendieron la parte teórica. ¿Sí? Por ejemplo, Voloshinov, por ejemplo, Bakhtin, por ejemplo, Benveniste, cuando hablamos del signo ideológico, cuando hablamos de significancia semiótica y semántica, cuando hablamos de Bakhtin, las características del enunciado, por ejemplo, el carácter ideológico, ¿sí? Es decir, puede ser que tengan que desarrollar el concepto y proponer ustedes un ejemplo, o que a partir del ejemplo ustedes expongan lo teórico. Ojo con lo que pasó en el primer parcial con el cómic de Kino, que sucedió que muchos me terminaron contando el chiste. No, y acá Kino pone a un señor en una balsa que está remando y el resto le dice que tiene que remar y entonces lo que está hablando es de la injusticia social. Ok, sí, es como me están explicando el chiste, que está bien, gracias, pero lo que yo quiero es que me expliquen la teoría de Peirce desde eso, ¿no? O lo que quería era que me explicaran Peirce, no el chiste, ¿sí? Y en realidad es muy poquito lo que estamos pidiendo. Es decir, bueno, si vos estás entendiendo que acá en realidad se está simbolizando la injusticia social, decime cómo llegás a esa conclusión desde Peirce. Y Peirce dice que un símbolo es aquello que reemplaza el elemento del mundo a partir de una convención. Y en nuestra sociedad vemos que si hay una persona sola remando, esa persona se está cargando la responsabilidad de lo que tendrían que estar haciendo los otros días, y entonces ahí veo la injusticia. ¿Sí? No era mucho más. Yo supongo que algunos no lo pusieron por distracción y los invito a no distraerse para el segundo parcial, y están los que lo hicieron desde el sentido común, que creo que lo comentamos bastante, ¿no? O sea, sí, me explican el chiste,
está bien, ya sé, me lo puede explicar cualquier persona el chiste, pero ustedes cursaron la materia, se supone que leyeron todos los autores, explíquenlo desde la teoría, porque si lo vamos a comentar, no tiene sentido, no damos los autores, entonces quiero que expliquen el autor a partir de eso. Acá va a pasar lo mismo, ¿sí? O sea, si yo pongo esto, y pasó en el final también, por eso se los digo, si les pongo un afiche como este y me cuentan que lo que pasa son recomendaciones porque hubo una pandemia, y hay un punto, y con esto ya medio que cierro la cursada, de verdad no, si alguno piensa que en un parcial de la universidad un profesor les puede estar preguntando algo para que ustedes tengan que contestar una respuesta que sea, sí, lo que pasa es que hubo una pandemia y por eso dieron recomendaciones, es que no se entendió nada, ¿sí? ¿Por qué les pondría una consigna cuya respuesta sería hubo una pandemia, entonces nos dan recomendaciones? O para eso no, o sea, ¿para qué habríamos cursado, no? El punto es que expliquen ese cartel desde la teoría. Cartel que tiene que ver con que una pandemia, sí, con los sí, pero desde la teoría, bueno, acá aparece la segunda persona, podría haber aparecido de otra manera, sin embargo se eligió el singular, no tienen que reconocer al singular. ¿Por qué? ¿Por qué este vos y no usted? ¿Sí? O sea, que expliquen desde las cuestiones teóricas que hemos trabajado en clase, ¿sí? Esto con este ejemplo y con cualquier otro. Como son todos temas con los que vamos, o los ejemplos con los que vamos a trabajar, seguramente van a ser ejemplos de bien como de agenda, ejemplos que pueden llegar a dar a la discusión. Bueno, no saben las cosas que tuve que leer del chiste de Quino, en donde ni siquiera aparecía la palabra pers, ¿sí? Y de verdad, no quiero que charlemos del chiste de Quino. Quiero que expliquen la teoría a partir de eso. Después, otro día, si quieren, cuando termine, nos encontremos personalmente, charlamos de Quino. Pero por el parcial, lo que quiero es contenido teórico. ¿Sí? Contenido teórico. Y si puede ser posible también que no esté sacado ni de Wikipedia, ni del Rincón del Vago, ni del altillo.com, porque en general además esas cosas están mal, ¿sí? No están chequeadas, están mal. Muchas veces tratan de hacer coincidir eso que encontraron con la consigna y lo tratan así de meter y no cierra. Entonces, bueno, también un poco de responsabilidad en ese sentido, ¿sí? Entonces las consignas van a tener una parte de desarrollo teórico, pero siempre, y lo más importante va a ser cómo van a aplicar ese desarrollo teórico al análisis de un ejemplo o a proponer un ejemplo, ¿sí? Es decir, que ustedes puedan dar cuenta de que se entendió ese contenido teórico. Y en relación a la identificación de elementos, y hoy creo me habían preguntado por el tema del cuadro, si quieren usar un cuadro porque les resulta más fácil, yo no tengo ningún problema que el cuadro se adapte a lo que ustedes están contestando, ¿no? Si esto que decía recién, qué sé yo, el cuadro que trabajamos en clase, en uno aparecía la segunda persona, en otro no, qué sé yo, eso va a depender, digamos, las partecitas que tenga el cuadro va a depender del texto con el que estemos trabajando. Como no va a ser un texto tan largo, no sé si es necesario el cuadro. Si ustedes se sienten más seguros, yo no tengo ningún problema. Yo lo que voy a querer es que ustedes respondan lo que se les pide en la consigna. Después, si lo quieren responder en forma de cuadro o si lo quieren responder en forma de listado, para mí, mientras esté la respuesta, no tengo ningún problema. El cuadro me parece que es más práctico en textos tan largos cuando hay muchos elementos que marcar. Que el listado por ahí puede ser más confuso, sobre todo para mostrarlo, pero si el texto es más breve y tienen que identificar 3 o 4 cosas, me parece que el cuadro no hace falta. Y tampoco sé muy bien cómo se maneja, si ustedes no sé si escriben en compu o si escriben en el teléfono, si hacerlo en el teléfono el cuadro es sencillo o no, o sea que siéntanse con la libertad de responder la consigna como sea, con cuadro, o acá sí, ¿no? Los deícticos por ahí listados, o los subjetivemas, en lo que se les pida. Mientras esté la respuesta, no importa si aparece en forma de cuadro o no, sí que esté bien descrito, que la persona sea que se está pidiendo. No sé si alguna otra pregunta sobre el parcial tienen. No, yo creo que está todo completo. De última podemos hacer consultas por el foro, ¿no? Bueno, yo como el otro día voy a estar conectada de este lado, pero no vamos a estar en conferencia así como ahora. Voy a estar conectada si tienen alguna duda. Lo que pasa es que no voy a contestar, pero ojo con esto. O sea, no,
En el parcial, no sé. No, en el podemos- parcial, profe, en esta semana lo que queda hasta el Ah, jueves. sí. Sí. Bien, eso por un lado. Por otro lado, recuerden que, bueno, yo estos obviamente los voy a corregir mucho menos, espero que la salud me acompañe, corregirlos en menos tiempo que las anteriores. De hecho, se necesita corregirlos en menos tiempo para que tengan los resultados y sepan quiénes tienen que recuperar. Recuerden que para poder dar el final, que van a ser en febrero y que todavía no están las fechas, o sea que no les puedo decir cuándo es el final porque no lo sabemos, para saber si pueden dar el final tienen que tener las dos evaluaciones aprobadas, pero para poder dar un recuperatorio tienen que tener al menos una aprobada, o sea que recién cuando reciban las notas van a saber si en caso de haber desaprobado el primero lo van a poder recuperar o no, ¿sí? Y los Profe, recuperatorios la semana del 17, el 17 de diciembre. Sí, Lautaro. un segundo. Esto para saber por las dudas. El parcial, el nombre del archivo del parcial tiene que ser el mismo que el primero, ¿no? El nombre, número de DNI, comisión. Nombre, apellido y número de comisión. Sí, el DNI en el nombre del archivo no es necesario. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Bueno, yo creo que Profe, sí. ya se sabe que en febrero los finales son online. Bien. Sí. O sea, directamente mitad del cuatrimestre va a ser online, no tenés idea. No sé. Comunicación oficial no tenemos ningún tipo de nada. Así que no sé, por suposiciones y por charlas de pasillo, asumimos que el primer cuatrimestre del año que viene también va a ser virtual, pero bueno, no hay nada oficial. Así que no te lo podría decir. La verdad es que, bueno, nosotros cursaríamos en Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria no estaba preparada para alojar alumnos antes de la pandemia. Piensen, no sé si quizás algunos no hayan llegado a conocer las aulas. Es un sótano, No, sin sí, sí. ventilación. Ojalá que esto sirva para es inhabitable, es insalubre incluso antes de la pandemia. Imagínense si ahora sería una locura. Ojalá que sirva para algo. No sé. Bueno, entonces, esta va a ser la última vez que nos encontremos porque ya después la devolución va a ser personal como la del primer parcial, después igualmente voy a poner la planilla completa con las notas como para chequear que no me falte ninguna nota de quienes hayan rendido los dos parciales, pero es la última vez que nos encontramos así personalmente o en una clase sincrónica, así que me despido y bueno, me gustaría así una última, no sé si no es consejo, pero bueno, me gusta terminar, a veces empezar y a veces terminar la cursada con una mínima reflexión sobre lo que significa la educación pública, ¿no? Y sobre todo en la universidad, porque se me va a cortar la conversación, el coso antes de que termine. Tratemos de defenderla desde adentro, ¿sí? La universidad pública es un derecho y cualquier día la pueden cerrar, la pueden terminar, pueden sacárnosla como ya ha pasado con la salud y como ya ha pasado con muchas otras cosas. Entonces, cuidémosla desde adentro y la mejor manera de cuidar la educación pública, la universidad pública desde adentro es siendo responsables, haciendo las cosas bien y estando a la altura de las circunstancias. Traten de estar a la altura de las circunstancias, que no es más que ser responsable frente a sus compañeros, frente a sus docentes y con la universidad como institución. ¿Sí? Hoy para este parcial y en la carrera y después también, porque qué sé yo ya estudié y ya salí de la universidad pública, no la necesito, pero igual sigo defendiendo y sigo